Hoy vamos a meternos en un tema, bueno, bastante profundo. Vamos a hablar del cristianismo organizado y de una pregunta que seguro muchos se han hecho alguna vez. ¿La iglesia es un movimiento vivo o se ha convertido en una institución un poco rígida? No soy tan ateo como parezco, no tengo un problema con Dios, lo tengo con ellos. Uf, qué frase tan potente, ¿no? La dijo un astrónomo llamado Bubi y la verdad es que le pone palabras a lo que muchísima gente siente. El conflicto no es con Dios, sino con los que dicen hablar en su nombre. A ver, vamos a desglosar esto. Entonces, para entender de dónde viene esta idea, empecemos con la historia de este astrónomo, Bubi. Su experiencia, la verdad, saca a la luz un problema que se ve por todos lados, esa falta de coherencia entre lo que se dice creer y cómo se vive. A ver, lo que a Bubi le hacía ruido no era Jesús, a quien de hecho casi ni conocía. El problema real eran esas actitudes que veía. Gente cerrada, arrogante, que excluía a otros y todo supuestamente en nombre de la piedad. Él se sentía juzgado, rechazado por personas que parecía que usaban su fe para ponerse en un pedestal. Y lógicamente, ¿qué pasó? Terminó rechazando al Dios que esa gente decía representar. Y la historia de Bubi no es un caso aislado, para nada. Lo que la fuente nos dice es que muchísima gente que se aleja de la religión organizada en realidad no le está dando la espalda a Dios. Más bien, están reaccionando contra un sistema que, a veces, parece usar a Dios como una fachada para justificar, bueno, cosas como el egoísmo, la ambición o las ganas de controlar a los demás. Y todo esto nos lleva a una distinción que es crucial. Es el corazón de todo este análisis. Según el texto que revisamos, Jesús lo que fundó fue un movimiento, no una institución religiosa. Y créanme, esa pequeña diferencia lo cambia todo. Ok, para poder seguir avanzando, tenemos que poner las cartas sobre la mesa. ¿A qué nos referimos cuando decimos la iglesia? Ojo, porque la respuesta quizá no es la que se imaginan. Si nos vamos al Nuevo Testamento, la definición es clarísima. La iglesia es, antes que nada, una comunidad de personas. Fíjense bien, no un edificio, no una estructura de poder, sino gente. Gente llamada por Dios para vivir para Jesucristo, juntos, en misión. O sea, la iglesia es en esencia una comunidad viva, un movimiento. La fuente usa un término, tenua, que captura esa idea de algo orgánico, vivo, que no para de moverse. Y aquí es donde se aclara todo el enredo. Por un lado tenemos a la iglesia, el movimiento, que es el fin en sí mismo, esa comunidad viva en misión. Y por el otro tenemos a la institución, que es simplemente una herramienta, un medio que la misma comunidad creó para organizarse mejor, para ser más eficiente. La clave es esta: la institución está para servir al movimiento, y nunca al revés. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Pues el problema surge justo cuando la herramienta se cree que es el objetivo final. O sea, cuando la institución que fue creada para servir empieza a ocupar el lugar de la iglesia. Ahí es cuando todo se tuerce. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta de que esto está pasando? Hay varias señales de alerta. La primera, la membresía se vuelve más importante que el ser un discípulo. O sea, es más sobre estar en una lista que sobrevivir una transformación. Segunda señal, las reglas le ganan al espíritu. El manual de procedimientos se vuelve la Biblia. Tercero, los líderes se vuelven súper profesionales, buenos gerentes, pero pierden el fuego, la pasión espiritual. Cuarto, el triunfalismo. Todo es celebrar números, presupuestos, pero se olvidan de la humildad, del arrepentimiento. Y la quinta, que es muy clara, cuando hacer preguntas o cuestionar algo se ve como una amenaza al sistema. Pero ojo, esto no quiere decir que las instituciones sean el enemigo. Para nada. De hecho, cuando entienden cuál es su lugar y su verdadera función, pueden ser una bendición increíble. Pueden ser una fuerza para el bien al servicio del movimiento. Entonces, ¿cómo se ve una institución que sí funciona, una que es sana? Bueno, primero, potencia la misión. Usa toda su organización y recursos para que el mensaje llegue más lejos. Segundo, protege pero sin controlar. Da estabilidad, sí, pero sin apagar la conciencia de cada uno. Tercero, es flexible. Está dispuesta a cambiar y a escuchar en vez de solo aferrarse a lo de siempre. Cuarto, sus líderes rinden cuentas, se ven a sí mismos como servidores, no como jefes. Y, lo más importante de todo, mantienen a Jesús como el protagonista, no al sistema ni a ellos mismos. Para entender cómo es que se pasó de un movimiento a un sistema tan rígido, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay un momento clave en la historia que lo explica casi todo. Miren, al principio era un movimiento perseguido, totalmente a la contra de la cultura de la época, y curiosamente crecía justo por eso, en medio de la dificultad. Pero entonces, llegó el siglo IV y ¡pum!, todo cambió. El Imperio Romano, que antes los perseguía, de repente deja de luchar y los absorbe.
La Iglesia pasa de ser perseguida a ser la religión oficial del imperio. Y claro, con eso ganó poder, palacios, influencia. Pero el texto sugiere que esa fue su peor desgracia, porque al ganar el mundo, perdió su alma, se desenfocó y se transformó en un sistema. Entender ese giro histórico nos da muchísima luz sobre lo que pasa hoy. Este éxodo masivo de la religión organizada, bueno, no es que la gente esté abandonando a Dios, lo que están abandonando es la institución. Están buscando algo más genuino, algo que se parezca más a ese movimiento original que empezó Jesús. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es potente y muy necesaria. Para los que están dentro, los que están fuera, para todos. ¿Qué estamos defendiendo en realidad? ¿El reino de Dios o la estructura que hemos construido alrededor de él? Es una pregunta que sin duda da para pensar.